Bueno, se empezó a grabar. Paola seguramente va a colocar la presentación en este momento. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. El día de hoy tengo el gusto y agrado de poder presentar a Paola Navarro. Nuestro tema que el día de hoy es aprender a soltar. Ella pertenece al grupo One Doctors. Es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en el ámbito clínico. Ha desarrollado roles como coordinadora terapeuta en centros de rehabilitación en adicciones. También ha realizado brigadas de atención psicológica en emergencias y se ha desempeñado en plataformas de telemedicina, dando atención psicológica y actualmente es miembro del equipo de la Dirección de Salud de One Doctors. Bienvenida, mi estimada Paola, y muchas gracias por su soporte y también a la empresa One Doctors. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto saludarte, saludar a todo el equipo que está aquí presente el día de hoy en esta charla, que yo creo que es una de las más interesantes que nosotros les llegamos a compartir a nuestros colaboradores y al equipo por el cual les venimos apoyando. Y pues bueno, vamos a enfocarnos el día de hoy en un tema que vamos a denominar como aprender a soltar y dejar ir lo que no es sano, ¿no? Una acción o un elemento pues tan particular en nuestra vida que a veces nos puede generar una serie de complicaciones en el transcurso cuando no sabemos cómo afrontar de manera adecuada este desapego que se puede llegar a generar en cada uno de nosotros hacia una persona, hacia un objeto, hacia ciertos elementos pues muy particulares que puedan tener un valor significativo para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a enfocarnos referente a estos puntos y vamos a comenzar primeramente con el objetivo de nuestra charla, ¿no? Que va a ser identificar los elementos que se encuentran presentes ante las dificultades de soltar y pues principalmente cómo vamos a poderlo lograr de una manera pues mucho más efectiva. ¿Qué vamos a ver durante el transcurso de esta charla? Vamos a ver algunos conceptos que van a estar pues ligados a este punto en particular de aprender a soltar, ¿no? Principalmente vamos a revisar la parte del apego, un concepto que vamos a ir descubriendo poco a poco. Vamos a ver también la parte de las ideas que se generan ante un apego, también qué tipo de apegos existen, también la conexión, el nexo que existe entre los apegos y las adicciones, también el otro escenario, que es el desapego, y también, pues finalmente lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué necesito para aprender a soltar? Que eso es lo que más nos genera a veces dificultades, pero es lo que más necesitamos empezar a incorporar como parte de un hábito para pues tener una salud mental adecuada referente a cómo tenemos estos apegos. Ahora bien, tenemos primeramente aquí una pequeña actividad con la que me gustaría que iniciemos el día de hoy para empezar a romper el hielo ante esta sesión, pues un poquito tempranera, ¿no? Que tenemos el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí un código QR que para que lo puedan escanear por medio de su celular y van a empezar a encontrar dos preguntitas muy básicas que tenemos de este lado. Primeramente, ¿por qué es difícil aprender a soltar? Y vamos a tener diferentes opciones de respuesta. Vamos a tener por las emociones presentes, también por el tiempo que estuviste con esa persona, con ese objeto. Recordemos que también este apego pues puede generarse personas, lugares, objetos, ¿no? Entre otro tipo de elementos, ¿no? También otra opción es no saber qué hacer después de una separación. Esa es otra opción que tenemos por ahí. Y tenemos otra pregunta. Soltar es sinónimo de olvidar todo lo vivido, ¿no? ¿Piensan ustedes que es verdadero, es falso? Vamos a tomarnos aquí unos instantes para que puedan escanear, para que puedan entrar a estas dos preguntitas y que podamos ir viendo ahí. Ya tenemos algunas respuestas, dejamos un momentito más la encuesta. Vamos aquí ya con 5 respuestas y ya empezamos ahorita a ver, les voy a mostrar los datos que empezamos a recopilar. De momento les voy contando que en la primera opción, en por qué es difícil aprender a soltar, el 66.7% nos dice que es por el tiempo que estuviste con esa persona u objeto. Y en la siguiente opción nos comentan por acá que soltar es sinónimo de olvidar todo lo vivido. La mayoría está colocando que es falso. Tenemos aquí más respuestas. Vamos a dejar un instante más para que
nos apoyan un par de personitas aquí a responder. Ahí seguimos moviendo un poco la gráfica y denme un segundito para que les pueda mostrar cómo va esta información. Vamos a actualizar de este lado y para que lo puedan ir viendo también ustedes. Y vamos a ver en un momentito más los resultados que estamos obteniendo. Y listo. Tenemos aquí 8 respuestas en cada una de estas preguntas y nuevamente vemos por acá 62.5% nos dicen que es por las emociones presentes, que es difícil aprender a soltar. 37.5 nos dice que es por el tiempo que estuvimos con esa persona o objeto. Y en cuanto a soltar es sinónimo de olvidar todo lo vivido, pues el 100% nos dice que es falso, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta pequeña encuesta aquí para que empecemos a romper el hielo y en el transcurso de esta charla pues vamos a empezar a averiguar si efectivamente es cierto o es falso o por qué es difícil aprender a soltar a veces a ciertas personas, a ciertos objetos, ¿no? Vamos a irlo descubriendo en el trayecto de esta sesión y pues bueno, vamos a continuar aquí con esta charla y muchísimas gracias a todos los que participaron. Primeramente, vamos a ver qué es el apego, ¿no? Escuchamos de pronto esta palabra o este concepto de una manera pues tan cotidiana que a veces ya lo tomamos como algo que surge, ¿no? De una manera súper común entre los vínculos que tenemos, pero tiene diferentes elementos de fondo que es importante que empecemos a analizar para entender también por qué de pronto se genera esta dificultad para soltar a estas personas o estos objetos, ¿no? Vamos a ver primeramente que el apego es un vínculo mental y emocional, es decir, aquí hay diferentes esferas que se están moviendo en cada uno de nosotros y este vínculo pues puede ser ligado, como ya comentábamos hace un momento, ¿no? A objetos, personas, actividades, incluso ciertas ideas o pensamientos y también a sentimientos, ¿vale? Entonces, vemos que no solamente es la parte de que no me puedo desprender de una persona, ¿no? Sino que hay algo que está rodeando ahí toda esa dificultad de poderme desprender, ¿vale? Y esto va a estar originado en la creencia irracional, ojo, aquí nos está diciendo que lo irracional es aquello que pues nos está generando ciertos pensamientos o son ciertas ideas que no van apegadas ciertamente a la realidad, ¿vale? Pero que se instauran en cada uno de nosotros como pensamientos o ideas centrales que nos impulsan a actuar de cierta manera. ¿Y cuál va a ser esta idea o creencia irracional que nos va a dominar en este sentido? Pues va a ser el hecho de que consideramos que este vínculo nos va a proveer de una manera única y permanente de placer, de bienestar, de seguridad o de autorrealización. Es decir, vemos de manera más concreta ese elemento al que estamos apegados como una fuente de bienestar para cada uno de nosotros, ¿vale? Vemos como a ese objeto, esa persona, como aquello que nos provee directamente lo que nos hace sentir bien. Y que si no estamos junto a ese elemento que nos hace sentir bien, no podremos tener ese bienestar de ninguna otra fuente diferente. Y eso es lo que nos empieza a generar esta dificultad, ¿no? De poder desligarnos de aquello que es significativo, porque estamos sintiendo que perdemos aquello que nos hace sentir contentos, que nos hace sentir felices, que nos hace sentir realizados, etcétera, ¿vale? Ese es el elemento medular de por qué se nos dificulta un tanto podernos desprender y aprender a soltar. Ahora bien, decíamos hace un momento que viene también una serie de creencias o de pensamientos que están alrededor de este apego que a veces llegamos a desarrollar. ¿Y qué es lo que se presenta aquí? Tiene que ver con estas ideas irracionales. Vamos a verlo ya directamente con estos conceptos que tenemos de este lado, ¿no? Las personas que generan apegos van a crear la idea que sin este recurso les va a ser imposible ser felices, ¿no? No van a estar contentos, van a sentir que incluso todo lo que tienen alrededor no es suficiente porque no están teniendo todo aquello que les hacía sentir bien, ¿no? Incluso para alcanzar las metas, para tener una vida estable, para tener objetivos o para alcanzar esas cosas que aparentemente pues queremos o tenemos la intención de lograr hacia el futuro, ¿no? Porque necesitamos ese soporte que nos está dando esa fuente de apego. ¿Y qué se empieza a desarrollar alrededor de cada uno de nosotros? Nosotros como seres humanos estamos inmersos en tres esferas fundamentales que pues se establece como parte del bienestar integral, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y si alguna de esas esferas se encuentra en desbalance, empieza a afectar a las otras dos.
Por eso es muy importante que veamos cada uno de estos escenarios. Ahora, aquí directamente, viendo la parte de lo psicológico, también hay otras tres esferas por dentro que se pueden considerar, que son las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Y de la misma manera que las otras tres esferas, si alguno de estos se encuentra en desbalance, pues afecta a las otras dos. Entonces, si nosotros tenemos una serie de pensamientos que son irracionales o que no son apegados a lo que realmente pues nos puede ayudar a sentirnos bien, va a estar afectando a nuestras emociones y a nuestros comportamientos, ¿vale? Y vamos a verlo otra vez también de estos ejemplos, como tenemos por acá, este argumento de sin la fuente de apego, ¿no? Sin esa persona, sin ese objeto, etcétera, no soy nada o soy muy poco. Estamos viendo aquí que hay una imagen de desvalorización a partir de que no tenemos esa fuente de apego. Por otro lado tenemos, sin mi fuente de apego no podré sobrevivir ni realizarme como persona. ¿Vieron el impacto que también hay aquí en función a este concepto o esa idea? ¿No? Soy todo siempre y cuando está esa fuente de apego. No soy nada si no tengo esa fuente de apego, si no tengo mi elemento que me provee de bienestar. Entonces, esa también es una parte pues compleja y delicada para poder afrontar este apego que podemos llegar a generar para con algo o con alguien, ¿no? Y pues es importante que también veamos aquí que lo que genera el apego no es el deseo como primera vía, sino la capacidad de renunciar a él en el momento oportuno. Ojo, esa es también una frase que de pronto es un tanto profunda, pero bien interesante, porque nos dice que también viene muy de la mano con esa dificultad o esos miedos que vienen asociados a partir del hecho de saber que tenemos que desprendernos de esa fuente de apego, ¿no? Si yo estoy pensando que esa persona se va a ir, que no voy a tener ese objeto que me está haciendo sentir bien, yo de manera inmediata estoy desarrollando un temor, estoy desarrollando un miedo de cómo voy a poder afrontar eso que viene más adelante sin aquello que me hace sentir bien, que me da estabilidad o que me da un equilibrio. Y por eso tengo esa dificultad para renunciar a aquello que ya sé que estoy generando un apego que no es saludable para mí. Entonces, aquí es muy importante que empecemos a ver la conexión que hay entre las emociones, los pensamientos y nuestros comportamientos, ¿no? Si yo estoy con un pensamiento de que sin la fuente de apego no soy nada o soy muy poco o no soy capaz de realizar muchas cosas, eso me va a generar un temor, una serie de emociones, ¿no? De que pues puede pasar algo catastrófico si esa fuente de apego se va y por ende mis comportamientos van a estar orientados a tratar de no perder esa fuente de apego o esa fuente que me hace sentir bien. Entonces, en cada uno de los escenarios de nuestra vida, nos movemos a partir de esas tres esferas, las emociones, los pensamientos y los comportamientos, ¿vale? Y en esta cuestión del apego, pues no es la excepción y de hecho es el elemento fundamental que nos mueve ante el hecho de que tenemos este vínculo con un objeto, con una persona y que no logremos desprendernos de ello de una manera saludable. Ahora bien, ya que conocemos un poquito acerca del apego, cómo se conceptualiza y qué elementos conlleva el hecho de que se desarrolle un apego, es importante que también conozcamos cuáles son los diferentes tipos de apego que pudiéramos llegar a presentar. Y de manera habitual existen tres tipos de apego, el apego seguro, el apego ansioso ambivalente y el apego ansioso evitativo. Y cada uno de ellos pues va a tener una serie de características. En el apego seguro vamos a ver que el individuo tiene la confianza en la disponibilidad, comprensión y ayuda del otro. Es decir, se sabe o se entiende que ese recurso o esa persona siempre va a estar ahí, ¿no? Para cuando se sientan tristes, enojados, que está esa fuente de apoyo o de ayuda por parte de ese otro elemento para el cual estamos apegados, ¿no? Y muchas veces eso se ve, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en donde sabemos que directamente tenemos un mal día y hablamos con la pareja, ¿no? No nos acercamos con familia, con amigos, con nadie más, solamente con nuestra pareja. ¿Y eso qué está haciendo? Está generando una orientación directamente hacia esta fuente de apego y poco a poco cuando se empieza a desarrollar de una manera pues mucho más constante y demás, puede ser ya después más difícil que si esa persona no está, no sintamos pues esa confianza ante lo que nos menciona de este lado, ¿no? Ante la disponibilidad, comprensión y ayuda de otras personas. No lo encontramos en nadie más que en esa figura de apego. Por otro lado, tenemos el apego ansioso ambivalente, que aquí no hay certeza de que la fuente de apego estará disponible o preparada para responder.
Es decir, vamos a verlo incluso de un ejemplo pues bastante común, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? En cuestión de relación de pareja, le hablamos por teléfono a la pareja y de pronto pues nos contesta y todo bien y todo bonito y listo. Y a lo mejor el día siguiente le intentamos marcar y no nos contesta y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y ya empezamos como con esta ansiedad de por qué no me contestará o me siento mal, no sé si está bien, no sé si a lo mejor ya se cansó de mí, etcétera, ¿no? Y viene esa respuesta de parte de nuestra fuente de apego y regresa la estabilidad. Pero ese vaivén de no tener la seguridad de que va a estar siempre ahí esa fuente de apego, nos está generando mucha ansiedad, porque lo necesitamos, pero no sabemos a ciencia cierta que siempre va a estar ahí, como cuando existe un apego seguro, ¿vale? Y por otro lado, tenemos también el apego ansioso evitativo, que en este se presenta autosuficiencia y existe también preferencia por una distancia emocional de los otros y evitación del posible malestar. Es decir, necesito sí de esa figura de apego, pero al mismo tiempo pongo mi distancia para evitar el riesgo de que si en algún momento se va, me duela mucho, yo me sienta mal, ¿no? Entonces voy midiendo poco a poco la distancia que estoy teniendo de esa figura de apego. Sin embargo, si siento esa necesidad de estar con este vínculo para con esa persona o ese objeto, ¿no? Es una estrategia, digamos, de autorregulación que empezamos a desarrollar con esta intención, como dicen en la parte final, ¿no? De evitar el posible malestar que se pueda desarrollar si esa figura de apego no está, ¿vale? Entonces, tenemos 3 escenarios que a veces podemos llegar a desarrollar y que pues es muy, muy importante que en el caso de que estemos experimentando pues un cierto tipo, un cierto apego hacia un objeto, hacia a una persona, empecemos a ver cuáles son las características de este apego que estamos desarrollando para que podamos entender qué tipo de apego es y cómo poderlo afrontar de una manera muchísimo más óptima y también más saludable. Ahora bien, es muy importante que también empecemos a visualizar y de hecho yo creo que ya empezarán a ir notando también que en cuanto a los apegos es un tanto similar a lo que está pues determinada como la parte de una adicción, ¿no? Un apego es siempre esa necesidad de todo aquello que nos hace sentir bien, objetos, personas, y de pronto puede ser difícil poder romper con ese vínculo. Y normalmente pues lo llegamos a vincular con esta parte de las adicciones, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Usualmente el apego vamos a encontrarlo vinculado o también incluso como sinónimo de términos pues ya mucho más comunes, como por ejemplo la dependencia psicológica, la dependencia emocional, simplemente dependencia o simplemente adicción. Que de hecho, pues yo creo que uno de los términos pues más comunes que se llegan a conocer es la parte de la dependencia emocional, ¿no? Esa es la que escuchamos más popularmente. Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones, el apego va a ser visto, ¿no? Como algo más simple de afrontar a comparación de una dependencia o una adicción, ¿no? Tienen ciertos rasgos o ciertas características cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, no hay apegos simples o fáciles de afrontar. Los apegos pueden ser muy dolorosos y también afectar la salud mental. ¿En qué va a variar? ¿Qué puede ser más fácil o más difícil poder afrontar un apego? Va a tener mucho que ver también con las propias habilidades o las estrategias de afrontamiento que cada uno de nosotros tenemos y que vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida y también con los recursos que tenemos a la mano para hacer frente a esa necesidad, ¿no? El soporte que tengamos con otras personas, los medios de autorregulación emocional que nosotros tengamos, entre otras características. Entonces, es muy importante que empecemos a ver y a evaluar cómo son estos rasgos que se están presentando ante la presencia de un apego, qué tan difícil está siendo para mí hacer frente a estas condiciones y que pues empecemos a tomar acciones al respecto. Insisto, ¿no? No hay apegos que sean fáciles de afrontar, ¿no? Cada uno va a tener sus características y claro, nos va a generar un desbalance porque conlleva a una crisis incluso emocional, ¿no? Poder superar este proceso en nuestra vida. Entonces, poco a poco tenemos que ir identificando las características de ese tipo de apego y poder hacer frente a ello. Ahora bien, ya que identificamos estos tipos de apego, cómo los podemos categorizar y que pues ciertamente puede ser un tanto difícil poder hacer frente a ello, es muy importante que empecemos a ver también el otro escenario respecto a qué es el desapego.
Y vamos a verlo a partir de diferentes pues, características que van a corresponder a este concepto. En ese sentido, es muy importante que aquí lo veamos como a través de un elemento en el cual estamos buscando desprendernos, ¿no? De aquel elemento al que tenemos esta intención, ese interés de estar constantemente con él, ¿no? Y también ser psicológicamente más libres, ¿no? Ser independientes de manera emocional, es decir, que ya no veamos a esa fuente de apego como el elemento que nos está brindando un total bienestar, una total comodidad, un total percepción de felicidad, ¿no? Tratamos de encontrarlo ya en otros aspectos variados, no solamente en un aspecto en particular o un elemento único, ¿no? Aquí también no va a significar que queramos menos, ¿no? Que queramos menos a una persona o un objeto, sino que entendamos el equilibrio que debe de existir entre el bienestar que nos proporciona esa persona o ese objeto, entre todo lo demás que nos rodea, ¿no? Porque podemos tener apoyo tanto de amigos, como de familia, como de la pareja, etcétera, o incluso hasta de nuestras mascotas, ¿no? Percibimos esa parte del bienestar emocional. Y esto es parte de un equilibrio o un balance que nosotros necesitamos, de no solamente asignarle ese papel de que sea el proveedor de nuestro bienestar una persona o un objeto, sino entender sí lo que nos da esa persona o ese objeto, pero también equilibrarlo con todo lo demás que nos está rodeando. También es muy importante aquí en la parte del desapego porque nos lleva a disfrutar de las cosas sabiendo que son transitorias, ¿no? A veces el apego, esta, pues vamos a llamar si esta dependencia o esta necesidad de estar con algo se va a ver reflejado pues más comúnmente dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Y a veces pensamos o se llegan a generar pues expectativas que pueden ser pues muy altas, ¿no? Referente a lo que estamos viviendo en ciertas etapas de nuestra vida, ¿no? Personas que a lo mejor de pronto se está iniciando una relación y ya hay una prospección al futuro respecto a lo mejor de casarse, de hacer una familia, de vivir juntos, etcétera. Cuando sabemos que es parte de un proceso de aprendizaje para poder evaluar si se pueden dar o no esas condiciones y que si no se dan, pues realmente tampoco es algo negativo, ¿no? Es parte también de entender estas etapas que vamos viviendo, estos aprendizajes que vamos desarrollando y también de entender, como mencionamos de este lado, que hay cosas que son transitorias, ¿no? Nos dejan aprendizaje, nos dejan una experiencia y que pues es parte de este proceso que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Y aquí, pues bueno, la condición principal o el objetivo que se tiene también en cuanto al desapego es la búsqueda de no estar preocupados por el vínculo, ¿no? De pensar que esa fuente de bienestar en cualquier momento se va a ir y que vamos a quedar desamparados, que no vamos a tener ningún otro elemento que nos haga felices. Y muchas veces ese miedo que predomina es lo que nos limita de la capacidad de poder soltar, de poder desprendernos de aquello que a lo mejor no es un vínculo que sea sumamente saludable, ¿no? A veces nos mantenemos en vínculos que hay muchísimas cosas que a lo mejor no nos hacen sentir bien, pero nuestra idea irracional que se mantiene ante ese vínculo hace ver que es parte de lo que tenemos que tolerar o que soportar o aguantar, ¿no? Por ese bienestar que estamos percibiendo que esa fuente nos está proporcionando. Y eso es lo que nos limita de poder tomar acciones, la propia preocupación y el propio miedo que está ahí presente que no nos permite actuar frente a eso que no podemos soltar y actuar ante ya directamente pensando que necesitamos o desarrollar un desapego. Ahora bien, les tengo también aquí algunas preguntas a manera de reflexión para que pues los empezamos a evaluar un poquito cada uno de nosotros, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder reconocer que tenemos un apego para con alguien o con algo? Vamos a hacernos aquí esta serie de puntos, ¿no? A manera de preguntas. ¿Tienes una gran necesidad de estar cerca de la fuente de apego? De pronto estás trabajando o estás haciendo otras actividades y ya estás pensando en ese objeto o en esa persona porque sientes que te la necesitas para sentirte bien, ¿no? También has llegado a experimentar abstinencia. ¿En qué sentido va a ser la abstinencia? Que esa fuente de apego no está contigo y sientes esos nervios, esta ansiedad de volver a tener ese contacto con esa persona, con ese objeto y de estar pensando dónde estará y lo necesito y llegar incluso hasta conductas de buscar constantemente a esa persona para mantener el control, ¿no? Siguiente punto, ¿has tenido dificultad para controlar la búsqueda de la fuente de apego? Esto va muy ligado a lo que les acabo de mencionar con la parte de la abstinencia.
las llamadas constantes, los mensajes, de revisar la última conexión, de ver en dónde estará, de preguntar incluso a otras personas allegadas si lo han visto, si la han visto, ¿no? Ya conductas que están más orientadas en función a ese miedo. Y aquí nuevamente vemos la conexión que les comentaba inicialmente, el vínculo que hay entre las emociones, los pensamientos y los comportamientos, ¿vale? Viene la parte de el comportamiento, ¿no? Controlar la búsqueda, dificultad para controlar la búsqueda de la fuente de apego, ¿no? Empiezo con las llamadas o los mensajes constantes, ahí viene mi comportamiento. La otra persona no me contesta, empiezo a pensar, ¿qué tal y se va? ¿Qué tal y ya no quiere estar conmigo? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a sentir bien? Y empieza la parte de la tristeza, la desesperanza, la desolación, etcétera. Hay una conexión directa que tenemos que empezar a identificar para poder controlar. Ahora, siguiente punto. ¿Empleas gran cantidad de recursos mentales y físicos referente a esa fuente de apego? Pensar constantemente en ello, ir a buscar directamente esa fuente de apego constantemente, incluso sacrificando otro tipo de aspectos importantes de tu vida. Ojo, eso también es bien importante. Ahora bien, llegas a experimentar altos niveles de preocupación y obsesión. Ojo, eso también es bien interesante porque a veces lo normalizamos, pensamos que ya es parte de una rutina el hecho de estar pensando constantemente en esa fuente de apego. Sin embargo, ya nos está dando señales pues muy significativas de cómo se está desarrollando ese apego que no es tan favorable, ¿no? También reducimos las actividades que habitualmente disfrutábamos o que teníamos a manera de rutina, ¿no? Si a lo mejor dejábamos, más bien si a lo mejor hacíamos ejercicio durante las tardes, pues ahorita tal vez las tardes ya las ocupamos para estar con esa fuente de apego, para buscar esa fuente de apego y para estar pues tratando de obtener ese bienestar a través de esa fuente, ¿no? También se mantiene el estilo dependiente a pesar de las consecuencias negativas. Ya sabemos que puede haber ciertos elementos que no son favorables de ese vínculo, pero los dejamos de lado, ¿no? No los vemos como prioritarios. Vemos únicamente aquello que nos está proveyendo y que nos está haciendo sentir bien, ¿no? Ponemos en una balanza las cosas y a veces nos damos cuenta de que son más cosas negativas las que están ahí presentes ante esa fuente de apego, pero no las tratamos como de resaltar, ¿no? Al contrario, como que agarramos una sábana y se las ponemos encima y solamente vemos lo bonito de todo ese escenario. Entonces, a veces dejamos de lado ese tipo de elementos en esa balanza y eso es lo que también nos empieza a descompensar. Vienen más consecuencias negativas, vienen mayor malestar físico, mayor malestar mental, mayor malestar en cuanto a la afectación que se tiene en nuestra dinámica del día a día, ¿vale? Entonces, aquí les hago esas preguntas. ¿Qué descubrieron? ¿Qué identifican? ¿Dirían que están en el perfil que se los define dentro de lo básico para poderlo reconocer? Evalúenlo, piensen la manera de reflexión y a través de ello, pues empecemos a establecer también una ruta para poder ir afrontando este apego que pudiéramos ir desarrollando y que es lo que genera que tengamos esta dificultad para soltar, ¿no? Muy importante que lo empecemos a evaluar. Sí, empiezan a ver ya ciertas señales que los está, pues, reflejando, ¿no? Que se está generando este apego. Es momento de actuar, es momento de empezar a establecer ciertas acciones para que esto no avance y el apego pues sea pues mayor y sea más complicado, más difícil de poderlo afrontar. Ahora bien, vamos a identificar también cada uno de nuestros apegos, ¿no? Es muy importante que nosotros analicemos a qué cosas, a qué personas, hábitos u objetos estamos apegados, ¿vale? Muy importante, ¿por qué? Porque incluso no tenemos como muy claro qué es lo que nos estamos identificando, qué estamos viendo, que consideramos como esa fuente única de apego, ¿vale? Recuerden, no solamente es el apego que se genera a personas, puede haber diferentes elementos incluso a personas que ya no están con nosotros, ¿vale? Entonces, muy importante que lo empecemos a ver. Ahora imaginemos que cada una de esas cosas que has identificado se empiezan a convertir en piedras medianas que empezamos a cargar cada una durante todo el día. Viene esta parte en donde ya estoy con estos pensamientos, viene la parte en donde ya estoy con estas emociones que me causan malestar, viene la parte en donde ya estoy descompensándome de mis actividades diarias, es una roca más que está ahí presente, viene la incomodidad incluso en nuestros hábitos, por ejemplo, la parte de irnos a dormir y no poder descansar o no poder dormir las horas suficientes por estar pensando directamente en esa fuente de apego. Viene la parte de cómo nos estamos descompensando a lo largo de nuestra vida por esta dificultad de poder soltar
a ese apego, esa fuente de apego, esa persona, ese objeto, ese hábito, esos elementos que pensamos o consideramos que es nuestra fuente de bienestar. ¿Cómo se sentirían al final del día? Pensando que estamos cargando con un saco bastante grande, con muchas rocas y con muchos elementos ahí que nos están agobiando. Piénsenlo, analícenlo. Y esto es parte también de identificar, ¿no? Cómo a veces todo eso que yo pienso que es como muy natural o incluso hasta banal, nos puede llegar a sobrecargar y a generar pues mucho daño con el paso del tiempo si no empezamos a liberar también estos apegos. Ahora bien, vamos ya también con el punto clave respecto a lo que compete a esta charla. Ya vimos la parte de los apegos, porque a veces se nos dificulta podernos desprender de eso, qué genera que se empiecen a desarrollar y también cómo podemos categorizar y qué señales podemos tomar en cuenta para identificar que ya hay algo a lo que nos estamos apegando y que ya es oportuno aprender a soltar este recurso. Entonces, vamos a empezar a ver también qué necesitamos para aprender a soltar. Y primeramente es muy importante que reflexionemos a través de diferentes preguntas que nosotros nos podamos realizar de manera pues en interno o tomarnos unos momentos del día para poder hacer este análisis a profundidad de lo que estamos experimentando. Y primeramente tenemos que considerar ciertas preguntas como por ejemplo, ¿consideras que tus relaciones han sido equilibradas a manera general? ¿Vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un apego, ¿no? Que es reciente, que a lo mejor anteriormente no lo habíamos llegado a experimentar, hacemos un análisis del pasado y vemos que anteriormente ya había conductas, tal vez también por parte de las otras personas, que ya nos estaban dando estas alertas de que la relación no estaba tan balanceada o tan equilibrada, ¿no? Y eso puede generar que poco a poco, con el paso del tiempo, se empiecen a generar estándares de relaciones o de vínculos que ya tengan mayormente esta necesidad de ver al otro como parte de una fuente de bienestar. Entonces, muy importante que empecemos a hacer este análisis. Por otro lado, necesitas siempre la compañía de tu fuente de apego, ¿no? ¿Qué pasa si esa fuente de apego no está? ¿Cómo se sentirían si de pronto en algún momento se tiene que ir, se tiene que alejar? ¿Lo necesitan? Si de pronto si no está, sienten esta angustia, esta preocupación de no poderlo tener cerca, si estará bien, ¿no? Si volverá, si regresará, o incluso si este objeto va a estar en el mismo lugar que donde lo dejamos, ¿no? A veces puede ser incluso ese malestar, ¿no? Otra pregunta que necesitamos hacernos, ¿has descuidado otros aspectos importantes por estar con tu fuente de apego? El ejemplo que les ponía anteriormente, ¿han dejado de lado, por ejemplo, a su familia, las actividades que habitualmente realizaban, el ejercicio, la alimentación, el aspecto, por ejemplo, del sueño, ¿no? La higiene del sueño que nosotros podemos llegar a tener? ¿Qué tanto nos estamos descompensando a través de enfocarnos en esa fuente de apego o esa fuente que percibimos que es el recurso único que nos brinda bienestar o felicidad, ¿no? Por otro lado, te ilusionas y te entregas demasiado. Somos de esas personas que de pronto decimos que vamos a darlo todo porque eso es una garantía de que esa fuente de bienestar no se va a ir. Ojo, normalmente llegamos a poder generar ese tipo de ideas, pero muchas veces no es de esa manera y eso es lo que genera mayor dificultad para afrontar un apego que pudiéramos llegar a desarrollar. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas has soportado o tolerado para no perder ese vínculo? Y esto lo vemos, como les comentaba hace un momento, mayormente, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en donde ya hay discusiones, hay conflictos, hay muchas cosas que ya no nos están haciendo sentir bien, pero decimos, bueno, pero por lo menos hace tal cosa, ¿no? Pero por lo menos es atento o es atenta conmigo, me cuida, me quiere, me hace sentir bien, me hace sentir feliz, pero hay muchas cosas que estamos dejando de lado y que pues también pueden tener un impacto significativo. El querer o el amar no siempre va a ser o no va a ser la parte de tolerar cosas que nos hagan daño, que no nos hagan sentir bien. Cuando ya está sucediendo eso, hay que verlo a través de que ya no es tanto por un hecho de amor, ¿no? O por un hecho de afecto o cariño hacia esa fuente de bienestar o ese vínculo de apego, sino que pues ya estamos generando ideas irracionales a través de cómo estamos percibiendo a ese elemento que estamos viendo como fuente de bienestar, ¿no? Ya no es tanto el amor, el cariño, sino que ya es más un apego o incluso este desarrollo del concepto común, ¿no? De la dependencia emocional. Ahí viene el punto clave, ¿no?
analicen estas preguntas, llévenselas de tareas y también de pronto pues tienen ahí donde anotar, irlas escribiendo y todo, para que pues poco a poco se tomen un espacio de reflexión o de pensar para empezar a evaluar cómo son estos vínculos, cómo es esta necesidad que puedan llegar a experimentar ante la fuente de apego, y esto ya nos va a dar un primer escenario de qué cosas tenemos que empezar a conocer o identificar para hacer frente a apego que podamos desarrollar y que sea lo que se nos dificulta poder afrontar para poder aprender a soltar también. Ahora bien, es muy importante que ya que hicimos nosotros esas preguntas, esta autorreflexión acerca de cómo son esos vínculos que estamos desarrollando o cómo estamos percibiendo a esa fuente de apego, también es importante que aumentemos nuestra conciencia sobre la situación y motivarnos al cambio, ¿no? A veces nos duele mucho poder hacer un análisis de nosotros mismos, porque duele saber que hay cosas que tenemos que a lo mejor modificar, agregar hábitos, modificar otros, etcétera, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo a veces reconocer las cosas que podemos tener como oportunidades de mejora. Sin embargo, esta situación, incluso fuera un poquito complicado, nos va a llevar también a tomar acciones que sean muchísimo más favorables para nosotros, ¿no? Y que por ende, pues también empecemos a desarrollar una motivación al cambio, ¿no? Esto que nos va a permitir, pues, tomar, pues, diferentes acciones que sean muchísimo más favorables para cada uno de nosotros. Aquí mencionamos que al reconocer que hay un apego es importante aceptar la manera en que este malestar se hace presente y aprender a gestionarlo. Si yo ya estoy viendo que tengo un apego hacia un objeto, una persona, etcétera, y ya estoy empezando a tener este desbalance emocional, me siento triste, me siento pues preocupado porque esa fuente de malestar no es, de bienestar no está, estoy sintiendo ansiedad, estoy teniendo muchos pensamientos respecto a dónde estará y qué va a pasar si un día no está, cómo va a ser el futuro más adelante sin esa fuente de apego. Si ya estoy empezando a identificar todo eso, hay que empezar a aprender a gestionarlo. ¿A través de qué? De diferentes herramientas que nos van a permitir lograr este objetivo, tanto desde lo emocional como desde los pensamientos y de los comportamientos. Muy importante aquí que ser consciente de lo que ocurre es la primera vía para saber qué objetivos deberemos cubrir aquí en adelante, ¿va? Para evaluar los pros y contras de mantener la conducta como está hasta ahora. Si nosotros ya estamos viendo, ¿no? Que tenemos un apego y se está reflejando a través, por ejemplo, de tristeza, de llanto frecuente, de aislarnos, de reducir incluso los vínculos que tenemos para con otras personas, hay diferentes estrategias que nos van a poder apoyar dependiendo de cómo se está reflejando este apego en cada uno de nosotros. Hay personas que se enfocan más en la parte de que se presenta mayoritariamente en los pensamientos, ¿no? En pensar constantemente en esa fuente de apego, en tener ideas irracionales, etcétera. Ante ese escenario, hay una vía específica para actuar. Si estamos viendo que está enfocado directamente en sentirnos tristes, pues apagados todo el día, desmotivados, etcétera, hay otra vía que se puede tomar. Y si estamos viendo que se está presentando a través de dejar de hacer las cosas que habitualmente hacíamos o de cambiar nuestros comportamientos, también hay otra vía que podemos explorar para hacer frente a ese apego y aprender a soltar. Ahora, tenemos también, que es muy importante, la parte del abordaje hacia la abstinencia, que esa es la etapa que yo considero que es una de las más complicadas que de pronto pues, se pueden llegar a presentar cuando se está buscando un desapego, ¿no? ¿Qué pasa? Como decíamos anteriormente, la abstinencia va a ser ese elemento en donde nosotros tenemos esa sensación de ansiedad o esa necesidad de tener esa fuente de bienestar con nosotros y buscamos constantemente ese recurso para sentirnos bien. Y a veces cuando estamos en esta etapa de soltar, de desprendernos, la abstinencia es el punto en donde muchas personas pueden llegar a pensar que están cayendo, ¿no? O volviendo a actuar de una manera equivocada. Sino la abstinencia es una parte natural que se puede llegar a desarrollar. Pero también es muy importante que veamos que ante esta abstinencia vamos a tener diferentes sensaciones, emociones o vamos a experimentar diferentes cosas cada uno de nosotros que ya nos están dando esta alerta de que tenemos una abstinencia, pero que es posible superarla, ¿vale? Hay que ver esta parte de la abstinencia como si fuéramos en una montaña rusa. Me gusta mucho este ejemplo porque es parte de algo que se presenta no solamente ante ese tipo de condiciones, sino incluso también cuando tenemos una adicción, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en el grado de sustancias y demás. La abstinencia es el punto más complejo de todo.
Vamos en una montaña rusa. Imagínense cada uno de ustedes que van a una montaña rusa en este momento. La montaña empieza a subir y por ende cada uno de ustedes empiezan como con este aumento de esta emoción, el ritmo cardíaco empieza a aumentar poco a poco, nos empiezan a sudar las manos, ¿no? Empezamos con esta parte de que ya estamos visualizando que vamos avanzando hacia el punto más alto de la montaña, ¿no? Vamos viendo cómo nos vamos despegando cada vez más del piso, empezamos a ver a la gente un poquito más pequeñita y todo, y empieza esa sensación, ese miedo, esa angustia y esa incluso hasta emoción, ¿no? De lo que estamos viviendo o experimentando. Vamos a llegar hasta el punto más alto de esa montaña. Digamos que es el clímax de todo, ¿no? El momento cumbre de esa acción en particular. Lo mismo va a suceder con la abstinencia. Vamos a pasar con esa etapa de angustia, de nerviosismo, de que nos suden las manos, de estar pensando muchas cosas. Y vamos a llegar también a este punto cumbre, ¿no? De esta situación que estamos experimentando. Pero, ¿qué va a pasar después? En esa montaña rusa llegamos al momento cumbre y descendemos a toda velocidad, ¿no? Toda esa emoción que llegamos a experimentar en ese punto se va a desbordar, ¿no? Cuando ya pasamos esa etapa desde la cumbre hasta el descenso y se libera todo eso que se estaba experimentando, ¿no? Ya gritamos, nos emocionamos y todo, pero ese miedo que vivimos al principio ya no va a ser el mismo que está al momento que estamos bajando. Lo mismo va a suceder con la parte de la abstinencia. Vamos a tener un periodo en donde la emoción va a estar subiendo, 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 pero va a llegar un momento cumbre en donde a partir de ese punto va a comenzar a descender. Y a veces es lo que nos da miedo, porque pensamos que el malestar va a seguir aumentando y aumentando y aumentando, y no necesariamente es de esa manera. Sí va a subir a cierto grado, pero va a llegar a un punto cumbre en donde va a empezar a descender. Entonces, es parte normal de este proceso. Ahora, ¿cómo vamos a poder superar ya esta abstinencia si la llegamos a experimentar? Es muy importante que sigamos ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, evitar enviar mensajes, realizar llamadas, revisar redes sociales o mantener cierto contacto con ese vínculo o ese elemento de apego, ¿no? Y, por ejemplo, si es no sé, un apego que se ha generado hacia un objeto, tratar de evitarlo, guardarlo en otro lugar, localizarlo en otro lugar más alejado de donde estamos, etcétera. Si es un apego que a lo mejor se generó hacia una persona que tal vez ya no está con nosotros, también es importante que poco a poco, no es que lo olvidemos, ¿no? Pero que nos distanciemos unos cuantos momentos de aquello que nos está reactivando el malestar que estamos percibiendo, ¿no? Guardar un instante las fotos, guardar un tanto los mensajes, cartas, etcétera, ¿no? Para tratar de equilibrar ese malestar que estamos sintiendo en ese momento y que a través de eso que estamos viendo o experimentando que nos está pues atrayendo en ese instante, no aumente nuevamente la abstinencia y el malestar. También es muy importante que identifiquemos los detonantes del malestar o que está aumentando nuestra abstinencia. Como les decía hace un momento, si tenemos a lo mejor una foto que estamos observando y que las tenemos aquí a un lado del escritorio y yo volteo y la veo y ya me estoy acordando de esa persona y demás, pues me está desbalanceando en ese instante, pues a nivel emocional, ¿no? Me está generando pensamientos y me está desequilibrando, ¿no? Imagínense que yo tuviera la foto en este instante y estoy volteándola a ver todo el momento y no estoy pendiente de lo que estoy haciendo, estaría influyendo también en mis comportamientos. Entonces, si yo estoy identificando que esa foto es una fuente de malestar en ese instante para mí, apartarla un segundo, guardarla en lo que yo estoy sobrellevando mi proceso de abstinencia hasta el punto en donde ya esa foto no tenga el mismo impacto para mí. Sí sea un elemento de valor, pero que ya no me está descompensando ni emocionalmente, ni en pensamientos, ni en mis comportamientos. Y también es muy importante que si de pronto se les dificulta todavía este proceso de los detonantes de malestar, de tener los objetos, puede ser también factible eliminar los objetos que pueden evocar recuerdos sobre alguna figura de apego, ¿no? Hay personas que también se sienten mucho más cómodas con ese actuar, ¿no? De directamente, como se conoce popularmente, ¿no? Con el contacto cero respecto a esa fuente de apego, ¿no? Respecto a aquello que nos está generando este desbalance emocional. Entonces, eliminarlos si se sienten cómodos con ellos o guardarlos o reubicarlos en otro lugar que pues no sea como de tan fácil acceso para nosotros, para que este proceso de ir soltando sea muchísimo más favorable para cada uno de nosotros. Ahora bien,
También vamos a empezar a hacer cambios respecto a la percepción que nosotros desarrollamos alrededor de esas fuentes de apego para empezar a poder soltar, ¿no? Es muy importante que aquí nos empecemos a focalizar en nuestras fortalezas y habilidades en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, como decíamos al inicio, la fuente de apego como ese elemento de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, como un elemento que nos da fortaleza para poder actuar sobre diferentes acciones de nuestra vida. Y no necesariamente es así, sino que eso es un atributo que le estamos asignando a alguien más, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos fortalezas y tenemos diferentes habilidades para afrontar aquellas cosas que a veces pensamos que no podemos lograr si no está esta fuente de apego. Entonces, focalizarnos en esas fortalezas y habilidades nos va a ayudar mucho con este objetivo. También va a ser muy importante que nos enfoquemos en recrear mentalmente escenas de tu historia en donde haya estado presente esa cualidad. Es decir, si yo estoy pensando que parte de mis fortalezas es que yo soy social, soy muy social, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo muchos amigos, que soy muy resiliente, ¿no? Que se me facilita a lo mejor platicar con otras personas, pues yo puedo estar imaginándome aquí en ese escenario en aquellos momentos en donde haya estado presente esa cualidad y que puede ser un elemento determinante para poder tomar diferentes acciones que me permitan hacer pues frente a esa situación o apego, ¿no? Y finalmente, escribir cada una de esas fortalezas y habilidades en pequeñas notas, post-its, tenerlos en su celular, en cualquier medio que sea de fácil acceso y colocarlos también en el caso de los post-its, en diferentes lugares de nuestra casa, ¿no? Para que también sea un recordatorio de que tenemos diferentes elementos de valor cada uno de nosotros que están ahí y que a veces no los exploramos porque dejamos en manos de alguien más esos elementos que pensamos que no tenemos, pero que siempre han estado ahí, ¿no? Tenemos muchas fortalezas y muchas habilidades, pero a veces dejamos en manos de otros el bienestar que nosotros queremos tener. Entonces, ojo, hay que empezar a reconocer esos elementos que son parte de nosotros y que pues nos van a ayudar a tener una autopercepción muchísimo más positiva. Realmente es muy importante buscar actividades que podamos realizar durante la semana y en donde se apliquen estas cualidades. Si yo pienso que para mí se me facilita hacer pues muchos amigos, etcétera, comunicarme con otras personas, pues puede ser que a lo mejor me integre a grupos, pues grupos sociales que tengan intereses en común con los míos y eso me va a ayudar también a fortalecer y a dispersar mis redes de apoyo y no solamente tener como fuente de bienestar a ese elemento de apego que yo estaba percibiendo inicialmente. Ahora bien, tenemos el otro escenario, recordemos la parte de los pensamientos. Es muy importante que identifiquemos los pensamientos automáticos o irracionales que de pronto se llegan a presentar, como por ejemplo, si no lo tengo no sirve para nada, se fue porque soy insoportable, no puedo tolerarlo, esto es terrible, mi vida dejará de tener sentido. Esos pensamientos que nos inundan y nos causan mucho malestar y empezar a corregir esos pensamientos a través de diferentes preguntas. Esto nosotros lo manejamos como un autodebate, ¿no? Un debate que hacemos de nuestras ideas, de esos pensamientos, para validar si efectivamente esos pensamientos son como aparentemente dicen ser y darles otra perspectiva más realista en función de lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a enfocarnos en ese pensamiento automático que se está instaurando en nosotros y vamos a evaluarlo a través de esas preguntas. ¿Qué evidencias hay de que este pensamiento es cierto o falso? ¿Qué probabilidad hay de que se trate de un pensamiento verdadero? ¿Otras personas actuarían, pensarían igual o de la misma situación? Ahora, ¿qué le dirías a un familiar amigo tuyo si pensara así, si pensara de esta manera? Ahora, suponiendo que las cosas son como las piensas, ¿serían tan terribles e insoportables? Ahí nos tenemos también que ir respondiendo. ¿Te ayuda en algo pensar de esta manera? ¿Tus problemas se solucionan por pensar así? ¿Encuentras alguna solución alternativa? Ojo, esta pregunta también es clave porque nos va a permitir orientarnos sobre otro camino no explorado a través de esos pensamientos que estamos generando. ¿Qué otros pensamientos alternativos pueden darse ante la misma situación? ¿Qué evidencia hay a favor o en contra de estos pensamientos alternativos? Incluso estas preguntas las pueden tomar ustedes, si quieren tomarla en captura de pantalla o en la grabación que van a tener. ¿Para qué? Para que se las lleven, porque estas preguntas van a ser clave, no solamente en la parte de soltar a una persona, sino en todas las cuestiones de su vida que de pronto les puedan generar cierto malestar o pues que estén ahí inundando su mente.
háganlo en manera de secuencia, una a una, irla respondiendo hasta llegar a la última pregunta y van a ver que van a poder desarrollar visiones alternativas o pensamientos alternativos ante ello, que a veces se nos dificulta un tanto ser un poco más flexibles ante la manera de ver una situación o una condición en particular. Entonces, llévenselas también ahí de tarea para que los vayan aplicando en general, tanto para este tema como para cualquier otro. Yo les aseguro que les va a ser de muchísima utilidad. Ahora bien, importante también empezar a planificar actividades agradables, ¿no? Empezar a retomar todas aquellas cosas que son favorables para cada uno de nosotros, pero a veces dejamos de lado, ¿no? Como actividad física, deportiva, hobbies, pasatiempos, salir con amigos, con familia, es muy importante de esta manera. Siguiente punto, la reevaluación positiva, ¿no? Crear las nuevas perspectivas de una misma situación. Esto lo reforzamos también con las preguntas que les comenté anteriormente. Fortalecer también nuestras redes de apoyo social, ¿no? No solamente, como les decía al inicio, ver a esa fuente de apego como el único elemento y exclusivo que nos va a poder ayudar ante cualquier situación, sino también apoyarnos en la familia, en amigos o en otras personas de confianza. Siguiente punto, regular nuestras emociones. ¿Y cómo vamos a poderlo emplear? A través de diferentes estrategias. Y aquí nosotros, pues las más populares y las que recomendamos mucho son dos prioritarias. Realizar ejercicios de respiración y también realizar ejercicios de relajación muscular progresiva. Si nuestro cuerpo empieza a identificar diferentes recursos adicionales que pues les ayuden a relajarse, a sentirse mucho mejor, es más fácil que podamos afrontar estos elementos de apego y que aprendamos a soltar de una manera pues muchísimo más óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese malestar que estamos percibiendo ya tiene una manera de liberarse y de irse gestionando. Aquí les estoy compartiendo un ejercicio pues muy sencillito de respiración que pueden empezarlo a tomar también y también les comparto un código QR en donde puedan descargar un documento en donde verán algunas pautas de cómo seguir el ejercicio de relajación muscular progresiva. También si se sienten cómodos con ello o incluso pues tomando en cuenta que cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, si se sienten también cómodos con ejercicios guiados, por ejemplo, en YouTube también son totalmente válidos. No hay una estrategia única o específica que sea pues funcional para todos, sino que tiene que adaptarse a los requerimientos de cada uno. Lo que les haga sentir más cómodo y les haga sentir mucho más tranquilo, adóptenlo, aplíquenlo y yo se los recomiendo que este tipo de ejercicio lo hagan todos los días, principalmente durante las mañanas, durante las noches y también en los momentos en donde lo consideren necesario. ¿Para qué? Para que esto les permita generar un hábito en el cual su cuerpo ya sepa que de manera automática, si se siente estresado, angustiado, con esta sensación de ansiedad por la abstinencia, poco a poco lo pueda ir liberando y que la sobrecarga no sea mayor y más incómoda. Ahora bien, aprender a soltar no necesariamente debe significar un sacrificio o un adiós, sino un agradecimiento por el aprendizaje y las experiencias vividas. Ojo, resignificar la pérdida, resignificar aquello que ya no está con nosotros o que hay riesgo de que se pueda ir o que ya no esté, ¿no? Darle otro sentido a la situación que estamos viviendo, agradecer lo que hubo, ¿no? Todas esas experiencias y esos aprendizajes, porque al final del día eso es lo que nos lleva a generar una idea muchísimo más favorable de nuestras cosas, del mundo, de esas experiencias y seguir avanzando en nuestra vida de una mejor manera. Ahora bien, cuando soltamos, dejamos ir lo que ya no se sostiene por sí solo. A veces son miedos, angustias, lugares, situaciones, objetos o personas. Pero si lo analizamos en ocasiones detrás de ese soltar, le sigue un proceso de aprendizaje que lleva a un estado de felicidad, plenitud y gratitud. ¿Les ha sucedido a alguno de ustedes llegar a este tipo de procesos? No es sencillo, no es fácil hacerlo de la noche a la mañana, es parte de un proceso y parte de un aprendizaje que tenemos que ir viviendo, pero es también parte de nuestro ciclo de la vida, ¿no? De cosas que llegan, cosas que están en un instante y cosas que en algún punto se tienen que ir, ¿no? Y a veces, como lo mencionamos aquí, hay cosas que tal vez ya no se sostienen por sí solas y es mejor soltarlo que seguirlo manteniendo y seguir haciéndonos daño o hacer daño a otras personas. Entonces, ojo, empecemos ahí con esta reflexión de este tipo de escenarios y agradezcamos todo aquello que vino de la mano con aquel elemento que estuvo para ir con nosotros durante el tiempo que haya sido, ¿no? Hay elementos positivos y con eso también hay que irnos quedando. Y bueno,
pues por aquí concluye nuestra charla del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se lleven pues muchas cosas para reflexionar a partir de este tema. Es un tema bastante amplio y complejo y que cada uno de nosotros tenemos que verlo a nivel pues muy particular ante todos los escenarios que se pueden desarrollar ante el hecho de necesitar soltar, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad, que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o inquietud, aquí los puedo ir leyendo también por medio del chat y pues sin más por el momento, les agradezco muchísimo a todos por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para Paola. Mi estimada Paola, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el apego cuando son gemelos que nacieron juntos y les toca separarse? ¿Estás en mute? Sí, 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 sí. Ese es un tema bastante particular porque justamente conlleva a otro proceso que es pues las crisis del ciclo vital, ¿vale? Y está muy ligado también a este punto de aprender a soltar. Hay crisis que nosotros tenemos que vivir por la parte pues natural de nuestros procesos de la vida y hay otras crisis que son por ejemplo, pérdidas inesperadas, desastres naturales, etcétera. Entonces, es un punto en donde, por ejemplo, en el caso de los gemelos, necesitan llevar un proceso de adaptación distinto ante ciertas condiciones, pero evaluar también todos los elementos que están alrededor y sus propias estrategias de afrontamiento para que puedan poder afrontar esa separación de una manera más adecuada. Entonces, igualmente es un tema pues un tanto pues más profundo de evaluar, pero igualmente pues hacerles la invitación a que ingresen pues con nosotros por medio de un Doc3 aquí con el equipo de psicología y poder abordar también este tema de una manera pues mucho más personalizada y específica. Paola, no me resta más que agradecer tu participación. Muchas gracias. También agradecer al doctor Rodrigo, a la maestra Susana y a Wando 3 por su participación. Y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias y nos movemos a la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchísimas buenos Hasta días. gracias, luego. Sonia. Muchas Hasta gracias. luego.